Hola, ¿qué tal amigos de Iberoamérica al Día? Es un verdadero gusto saludarlos esta tarde en todo lo que es América Latina. Muy buenas noches allá en Europa, España, Marruecos, España, Andorra y Portugal. Marruecos también, por supuesto, quienes nos vean desde este país vecino de África. Es un gusto saludarlos en todo lo que es la región. Yo estaba en Sao Paulo, como bien pudieron ver algunos enlaces que hicimos junto con mi compañero Eduardo Gaitán en la parte de los deportes y por supuesto cubriendo una interesante jornada de trabajo. Ahora mi compañera Ana Cristina Olvera se encuentra en unas merecidas vacaciones, así que estamos listos para iniciar este inicio de mes, 1 de agosto del 2018. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, asegura que el legado de su gobierno es la paz. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos. México sigue cosechando medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. A una semana de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, termine su mandato, aseguró que el legado de su gobierno es haber terminado con un conflicto armado de más de medio siglo y dejar un país en paz. Lo que estamos entregando, y lo dicen todos los organismos internacionales, es una paz muy completa, muy profunda. El acuerdo con las FARC no tiene precedentes en ningún otro país del mundo. El aún mandatario colombiano también destacó que durante los 8 años de su administración logró la reducción de la pobreza, la disminución del desempleo, el aumento de la cobertura en educación y salud y una economía con grado de inversión. Asimismo aseguró que deja un país con reducciones históricas de secuestros y homicidios, así como avances en la infraestructura carretera. Pero mientras Juan Manuel Santos hacía un balance de su gestión, el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional dieron por culminado el 6º ciclo de negociaciones en La Habana, Cuba, sin pactar un cese el fuego bilateral. Pese a esto, ambas partes anunciaron que mantienen las intenciones de continuar con los esfuerzos para lograr la paz total en territorio colombiano. Precisamente nos vamos a enlazar hasta Colombia con lo que ha sido esta conclusión del gobierno de Juan Manuel Santos con Edelmiro Franco, él es corresponsal de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex. Es un placer saludarte, Edelmiro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un balance importante, sobre todo cuando se puntualiza que regresó la paz en Colombia, los actores se modificaron. Quizá esto es lo más importante que deja el legado de Juan Manuel Santos. No, definitivamente el acuerdo de paz con las FARC es el hecho más importante en los 8 años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Las estadísticas lo dicen, es decir, el año pasado, por lo menos, digamos, se tenía más o menos un promedio de 24.8 asesinatos o homicidios, por cada 100.000 habitantes, y esa cifra baja, lo mismo que el secuestro. En el 2000, el secuestro en Colombia era más o menos de 3.572 casos anuales y el año pasado quedó en 190 casos de secuestro. Ahora, si bien el acuerdo de paz con la FARC es el hecho más importante, eso también ha generado otras situaciones en Colombia. Por ejemplo, el tema de los cultivos. Los cultivos ilícitos aumentaron. En este momento hay otro problema que tiene que ver con el aumento de amenazas y asesinatos a líderes sociales y a exmilitantes o exguerrilleros de las FARC que ahora están en la vida civil. De acuerdo con las estadísticas de los organismos de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo, hay alrededor de, en los dos últimos años, más de 300 casos de asesinatos de líderes. Edelmiro, perdón que te interrumpa, ¿se tiene ubicado quiénes podrían estar detrás de estos cultivos ilícitos, de este aumento de amenazas que nos estás comentando? Sí, a ver, los cultivos ilícitos están creciendo y crecieron por varios factores. Digamos, por una parte,
el gobierno dejó de hacer las fumigaciones que estaba haciendo y empezó con el proceso de erradicación manual, y por el otro es toda la llegada y toda la nueva estrategia del narcotráfico mexicano y de las mafias mexicanas que empiezan a llegar a Colombia y empiezan a tener... la mafia mexicana antes recibía la droga para luego exportarla o reexportarla hacia Estados Unidos. Ahora lo que está haciendo la mafia mexicana, de acuerdo con las propias autoridades colombianas, es que están llegando a Colombia a zonas estratégicas como es Nariño, como es la Franja del Pacífico, porque la ruta marítima del Pacífico es la ruta que están usando los narcotraficantes para sacar la droga. Entonces, y los narcotraficantes, las bandas coparon territorios que tenían las FARC, y obviamente el gobierno colombiano todavía no ha tenido la capacidad de recuperar ese tipo de terrenos y volver a, digamos, a tener el control. Lo que está sucediendo en zonas muy concretas como Nariño es que la mafia mexicana está teniendo un gran poder porque están ahí digamos, haciendo alianzas con grupos disidentes, con organizaciones paramilitares y narcotráfico. Entonces, todo esto está generando, digamos, el aumento de los cultivos, como también el aumento de la sacada de la droga. ¿Quién está detrás de los asesinatos de los líderes sociales? Pues digamos ese es el gran interrogante que se está empezando a investigar, pero básicamente aquí detrás de esos líderes, digamos detrás de esa ola de asesinatos, definitivamente hay sectores que tienen que ver, digamos, que están en contra de la paz en Colombia, que de todas maneras todavía siguen persiguiendo a todos estos líderes sociales de izquierda y a los militantes de las FARC. Entonces, algunas denuncias de las organizaciones humanitarias y de la misma Defensoría del Pueblo están indicando que detrás de estos asesinatos están, por un lado, grupos paramilitares y por otro lado también hay bandas de narcotráfico que también están detrás de estos asesinatos. De todas maneras, la gran preocupación es que no paran los asesinatos y no paran las amenazas. Claro. Eso es un punto muy complicado para esta fase de, digamos, que se denomina posconflicto, que yo la denomino mejor el posacuerdo con las FARC. ¿Por qué? Porque es que aquí todavía el conflicto no se ha terminado, aquí todavía hay digamos, está el ELN, que es una fuerza que si bien no tiene el número de combatientes que tuvo las FARC, es una organización que es activa. Hay otros grupos disidentes pequeños, pero que son, digamos, con mucha operatividad militar, como es una disidencia de un grupo denominado EPL, que funcionan en la zona fronteriza con Venezuela, en el Catatumbo, y los grupos paramilitares, el narcotráfico. Entonces, en Colombia no está resuelto al 100%, digamos, ni el conflicto ni la violencia. Que hubo una reducción importante con el acuerdo de paz, eso es innegable con la paz, pero todavía falta mucho terreno por recorrer, y porque Colombia realmente logre tener una paz mucho más estable, mucho más duradera. En ese sentido, se ha pronunciado el nuevo gobierno, Edelmiro, para a partir de una estrategia que haya redefinido el combate, precisamente eso que nos estás comentando de una violencia que se ha incrementado en algunos rubros. Bueno, a ver, el nuevo gobierno con el presidente electo Iván Duque pues ha dado algunas señales, habría que esperar en su discurso el 7 de agosto, pero él ha planteado, por ejemplo, que va en un encuentro con el defensor del pueblo, se comprometió a esclarecer los asesinatos de los líderes y a defender los derechos humanos, es decir, se compromete con la defensa de los derechos humanos, y eso, al menos en el discurso y en ese compromiso en el encuentro con el defensor del pueblo, me parece que es importante. El otro elemento que ha planteado el presidente electo es que le ha dicho al ELN que las negociaciones
pueden seguir siempre y cuando el ELN esté dispuesto a concentrar a sus combatientes en zonas definidas con observación internacional. Ese es un punto, es decir, hoy se terminaron las negociaciones ELN, Gobierno Santos, hay unos protocolos ya definidos en La Habana, pero digamos no se logró la firma de un cese al fuego bilateral precisamente porque se acordó mejor que esa parte fuera abordada con el nuevo gobierno y no hacer una firma, pues antes estamos a 8 días del cambio. En cuanto al acuerdo de las FARC, ¿y qué piensas? De todas maneras hay muchas expectativas, porque lo que fue en la campaña, dentro de la campaña que lleva a Duque a la presidencia, se plantearon como volver triza los acuerdos, después hubo una moderación y se dijo se va a revisar, pero también hay puntos sustanciales que están planteando para revisarlo, como es la participación política de las FARC y como es también el tema de la Justicia Especial para la Paz. Entonces, en ese tema todavía hay como muchas expectativas y yo creo que el discurso del 7 de agosto del presidente Duque nos podrá dar unas luces, digamos, para mirar hacia dónde tiene la estrategia el nuevo gobierno con relación a los acuerdos de paz con las FARC y en relación con las negociaciones con el ELN. Ellos en materia de lucha contra el narcotráfico han planteado que van a volver a las fumigaciones aéreas. Eso es algo que, digamos, ya lo ha planteado en algunas conferencias de prensa. Y, digamos, en la parte de la economía ha señalado que quiere impulsar mucho lo que es la economía naranja y apoyar todo esto que es de economías creativas. Claro. Entonces yo creo que ese es como los derroteros que hay ahora en cuanto al nuevo gobierno. Muy bien, Edelmiro Franco, te agradecemos mucho este enlace para Iberoamérica al Día. Estaremos muy al pendiente, sin duda alguna Colombia es un país muy importante en la región iberoamericana. Tocaste temas que preocupan no solo a Colombia, sino a toda la región, porque además son problemas compartidos. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Edelmiro, y estaremos al pendiente de esta transición política en Colombia. Gracias. Buenas tardes. Ok, bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. En los Estados Unidos, cientos de niños migrantes que fueron separados de sus familias se incorporarán a la lista de los 10,000 pequeños que ya se encuentran bajo la custodia del gobierno. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen. Por otro lado, un juez federal de California pidió al gobierno de Washington presentar un plan para la reunificación de cientos de familias migrantes, entre ellas las de estos niños. Y hablando de temas migratorios, en nuestro reportaje especial de hoy abordaremos la migración de miles de centroamericanos hacia México y cuyo destino final es llegar a los Estados Unidos. La migración es tan antigua como la humanidad y, de acuerdo a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, un fenómeno global positivo. Climate change and other factors, including simple human aspiration, will continue to lead people to seek opportunity far from their homes. El embajador de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho, afirmó que es preciso derrumbar el mito de que la migración es un fenómeno del sur al norte y de países pobres hacia países ricos. Asegura que en América Latina un 60% de la migración se produce dentro de la región. Hasta el 2017 se contabilizaron más de 1.2 millones de migrantes que han elegido México como su destino. Aquellos provenientes de Guatemala representan el 4.47%, alrededor de 54,000 personas, seguido por España con 27,000 y Colombia con 20,000. En el caso de la migración desde Centroamérica, cabe reflexionar sobre las motivaciones para viajar a México, la expectativa de mejores condiciones de vida, el temor a las políticas migratorias en Estados Unidos y la violencia en sus naciones. Dependiendo de la nacionalidad, 30, 40, 45% de las personas entrevistadas que indican que el motivo de salida de sus países no es
económico, sino más bien que están saliendo motivados por el deseo de salvar sus vidas, porque hay violencia más que todo a mano de grupos delincuenciales que están creando factores de riesgo muy importantes. En los últimos 5 años, el número de migrantes que pidió refugio en México creció 580%. Más del 90% fueron formuladas por ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Cada año, más de 400,000 personas atraviesan de forma irregular la frontera sur de México. Frente a esta situación, como ya ha cambiado la dinámica, se requiere cambios en la forma que trabajamos, tanto a nivel de Naciones Unidas, la sociedad civil y también de parte del gobierno, porque ciertamente las medidas que hay que tomar para una persona que va de paso son muy distintas de las medidas que hay que tomar para una persona que viene a México como un destino y que busca protección como refugiado en este país. Para aquellos que se aventuran a cruzar la frontera sur de México, suele ser un trayecto difícil y peligroso. Sin embargo, el riesgo se incrementa para quienes buscan llegar hasta Estados Unidos. Yo no quiero Estados Unidos, yo quiero estar en México, aquí sea de buena vida. Autoridades y especialistas señalan que México se encuentra en un proceso de cambio, al pasar de ser una nación de tránsito a receptora de migrantes principalmente centroamericanos, quienes consideran al país como un destino, especialmente ciudades industrializadas como Monterrey o Saltillo. Como parte de las metas del Pacto Mundial sobre Migración, las naciones deben impulsar la contribución de los migrantes al desarrollo sostenible, pero para ello debe cumplirse aspectos de seguridad elementales. Los migrantes tienen que ser reconocidos como seres humanos con derechos y como contribuyentes centrales para el desarrollo internacional. Para Iberoamérica al Día, Elis de León. Muchas gracias, Elis, por este importante enfoque social que siempre estaremos, por supuesto, abordando, abarcando, analizando, porque será uno de los temas fundamentales, uno de los problemas fundamentales de este siglo XXI. Ahora vamos a la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Bueno, lo que hemos hablado hoy que es el liderazgo que se ejerce en el sector privado, también en el sector público, y que las funciones que tienen las entidades públicas, que es fundamentalmente construir políticas públicas, en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, políticas públicas de proteger la economía de mercado, la libre competencia, a los consumidores, que el modelo económico finalmente favorezca a todos los colombianos y no a unos cuantos. El liderazgo sostenible con las pantallas es algo súper bonito como de analizar. El hecho de que tengamos tecnologías a nuestra disposición hoy en día, de que las empresas puedan como valerse de estos recursos para poder llegar a jóvenes, llegar a niños y más que todo como a esas personas que es su foco para ayudar o para ayudar a crecer, es muy bonito porque es esta labor social y esta responsabilidad social que tienen las empresas y que no es solamente de intercambio de dinero y de servicios, sino de entender que son empresas que están dentro de una sociedad que sufre y que puedan ayudar a mejorarlas, es muy importante y más que todo cuando se da tecnología, que es un recurso que prácticamente todos podemos acceder. Lo que las universidades pueden hacer para formar líderes es creer en ellos, creer en esas ideas que ellos tienen y no tomarlas como ideas revolucionarias, porque definitivamente el pensar que una idea puede llegar a ser revolucionaria o que una idea puede llegar a ser mala por ser diferente no es lo que ayuda a construir líderes. El bienestar es importante, sí, pero también es importante que ayudemos a transformar los tiempos y los mundos desde la mirada juvenil. Y esta tarde tenemos un invitado especial en el estudio de Iberoamérica al Día. Le damos la bienvenida al capitán José Manuel Ramos Leiva. Él es integrante del Comité Velas Veracruz de la Secretaría de Marina de México para hablarnos de un evento interesante porque nos permite la integración de la región en aspectos pues deportivos por un lado, aunque no es una competencia como tal, pero sí nos permite la convivencia y por eso también tenemos a Jorge Rubio
adelantando la sección, la información también deportiva, porque esta es la celebración de la regata Velas Latinoamérica 2018. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación y el apoyo que nos están dando para poder hablar del evento Velas Latinoamérica 2018. Claro, porque es un interesante tema, sobre todo por ese fomento al convivio dentro de varios países latinoamericanos. Cuéntanos cuántos participan y cuál es el objetivo central de ello. Bueno, al momento arribarán el día 21 de agosto al puerto de Cozumel 8 unidades, 8 buques de gran porte, entre ellos el buque Escuela Cuauhtémoc. Sí, los buques participantes son de Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y por supuesto el embajador y caballero de los mares, el buque Escuela Cuauhtémoc. Es muy interesante conocer desde cuándo se tuvieron que trasladar ya todos estos buques para llegar a tiempo. Uno pensaría que tal vez son pocos días en los que salieron de su país de origen o inclusive el de México, pero no, es un recorrido largo. Claro. El buque mexicano, el buque Cuauhtémoc, zarpó al puerto de Acapulco el día 11 de febrero para integrarse a este gran evento, el día 25 de marzo, donde inició en Río de Janeiro. Claro. Cuando se habla de regata Velas Latinoamérica 2018, uno piensa que son competencias como las que solemos ver a veces en algunos eventos deportivos, pero vale la pena esclarecer que estas velas son embarcaciones grandes, sí, y que más allá de una competencia es este convivio. Platíquenos cómo va a ser esta dinámica, o cómo es esta dinámica. Esta dinámica es muy compleja en un momento determinado, ¿no? Porque organizar a tantos países, no nada más de Latinoamérica, sino que vienen de Europa, y de acuerdo a sus políticas que tienen, se van desincorporando para seguir sus respectivos rumbos. Como le comentaba, llegan 8 a puertos mexicanos. En cada uno de los puertos que se visitan, pues hay un convivio, hay recepciones, hay actividades por parte del gobierno para que el pueblo de esos países que son visitados, pues puedan participar, conocer los barcos, conocer lo que hacen los marinos. ¿Cómo beneficia este evento a la formación de los atletas o de las Fuerzas Armadas de nuestro país y también de los otros países? Bueno, este evento prácticamente es para consolidar la confraternidad entre los países de las fuerzas, de los países que están participando, que son, todos los buques son militares, todos son navales, y tenemos un intercambio de personal navegando y en puerto también. Más que nada, todos los buques llevan un mensaje de buena voluntad, de paz y de respeto. Claro. ¿Por qué es importante que las distintas fuerzas navales, los distintos ejércitos, las distintas fuerzas se conozcan, hagan este tipo de convivio? Porque también creo que los objetivos centrales del ejército no solo es la parte de tomar las armas, de asistir a algún evento bélico, ¿no? Porque muchas veces se tiene esa idea general cuando se habla de algún sector del ejército. Entonces, además, ¿qué se pretende con ello? Bueno, más que nada, este viaje lo realizan los cadetes de 4º año Guardia Marinas en otros países, para llevar a término, llevar a cumplimiento todos los planes de estudio desarrollados en las escuelas navales y poder practicar todo ese conocimiento ya en alta mar, fomentar el espíritu de cuerpo, el trabajo en equipo y es todo eso, ¿no? Sí. Y mucho más. Sí, son las filosofías tremendas, ¿no? De trabajo. Platicar y recordar las fechas, es en Cozumel, ahí inicia el día 21 al 23 de agosto. El día 21 de agosto arriban al puerto de Cozumel. Los buques van a estar abiertos a todo el público, la entrada es gratis, se pretende que sean las visitas de 10 de la mañana a 10 de la noche, no hay pretexto, dependiendo las directivas que tenga cada uno de los comandantes, ¿no? Entonces, y de cada uno de los buques. El Cuauhtémoc, por supuesto, abierto de 10 a 10. Es en Cozumel y en Veracruz, del 27 de agosto. En Veracruz, del 27 de agosto al 2 de septiembre, finaliza con el zarpe de los grandes veleros, y ese es el último puerto y cada quien se dirige a su destino, a sus propios países. En el puerto de Veracruz tenemos un plan muy ambicioso, ya un programa muy ambicioso. Hay actividades deportivas, culturales, recreativas y en la macroplaza pues vamos a tener eventos
muestras gastronómicas, o sea, no hay pretexto para no ir. Sí, no, claro. Y otros eventos que también se van a estar dando cita Claro, justo en esas fechas, como competencia de triatlón, que me comentaba que va a cambiar la ruta y eso lo va a hacer más espectacular porque van a pasar cerca o por delante de estos buques. De los muelles donde están atracados los buques. Eso es lo que se pretende. Hay actividades deportivas, tenemos una regata de vela ligera que se va a efectuar enfrente de la Escuela Naval. Y como este evento que no lo buscamos nosotros, pero coincide con la semana que van a estar en Veracruz, que es el triatlón. Capitán, ¿alguna página de internet donde se pueda conocer todas estas actividades, las horas, los tiempos, en fin, todo lo que se va a poder Sí, claro celebrar? que sí. Tenemos una página que es www.velas Latinoamérica 2018 y en Facebook se encuentra como Festival Velas Veracruz 2018 y Velas Cozumel 2018. ¿Y se va a poder convivir también con la tripulación? Claro, eso es lo que se pretende, que la ciudadanía conviva, interactúe con todo el personal naval y que se una a esta gran familia naval. Sin duda alguna. Capitán, no solamente va a ser una fiesta deportiva, si bien no es una competencia como tal, pero es acercar, como usted lo menciona, a las Fuerzas Armadas que no se cansan de hacer eventos deportivos. Nosotros constantemente con las carreras de Sedena, de Marina, siempre apoyando y fomentando al deporte mexicano y sobre todo para evitar todo el sedentarismo que padece México. Gracias. Gracias, muchas gracias, capitán José Manuel Ramos Leiva, integrante del comité de Comité Velas Veracruz. Gracias por acompañarnos, por compartirnos este interesante evento. Gracias a usted y estamos a la orden. Gracias. Bueno, pues Jorge, ahora sí, ¿cómo vamos en el medallero? Toda la actividad en Barranquilla. Les doy rápidamente el medallero, es lo único que nos da tiempo. México, 118 medallas de oro, 98 de plata, 72 de bronce, 288 en total. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí está México en primer lugar. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Iberoamérica al Día. Un gusto. Nos vemos mañana con más y cerramos semana, mañana jueves. Gracias, los dejamos con este grupo costarricense Akasha y esto que se titula Desde Dentro. Que tenga un excelente día. Mirando hacia adentro. Soledad con el viento y su final.